El tema de hoy día es el de las autonomías y hemos querido que los partidos, especialmente los tres partidos con mayor intención de voto en este momento, que son Comunidad Ciudadana, el Movimiento al Socialismo y Creemos, puedan presentar sus propuestas, sus ideas y sus visiones. En este caso, como ustedes saben, hemos pedido también una reflexión a partir de la experiencia en Cochabamba. Entonces, por eso hemos llamado a este un evento de las autonomías desde Cochabamba, eh, justamente porque entendemos que el tema de las autonomías tiene un fuertísimo componente regional, tiene que ver mucho con la intención, con las potencialidades y el desarrollo institucional en cada una de las regiones. No todas tienen el mismo impulso, las mismas ganas de hacer autonomía, entonces queremos ver qué nos dicen los representantes, los que van a ser representantes nuestros en el Senado, acerca de las autonomías. Y les hemos pedido también que hagan una pequeña reflexión a partir de la experiencia concreta de las autonomías en Cochabamba. Por eso hemos mencionado en cierto modo la autonomía universitaria, que es una experiencia muy larga, que ya tiene más de 80 años o 70 y tantos años de vida en el... ¿Quién está por Creemos? Habilita tu micrófono, Frank. Muy bien. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias, José. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Realmente es un placer para mí poder participar en este foro. Alguna vez he estado como oyente y la verdad, todas las personas que participan acá son pues personas expertas en su campo, muy reconocidos a nivel nacional. Pues yo los veo como maestros porque siempre los leo o los escucho, entonces realmente para mí es un gran gusto y de los foros que he estado escuchando alguna vez que me han invitado como oyente, he recogido interesantes análisis. Entonces, un saludo fraternal a cada uno de ustedes. Es un placer estar acá. Bien, yo soy Franz Kanaut, candidato a senador por la Alianza Creemos en Cochabamba. Y definitivamente este es un tema muy interesante, el tema de autonomías, de descentralización, porque recuerdo vivencias anteriores, año 2005, 6, 7, 8, tuve la oportunidad de ser el jefe de gabinete de Manfred en la prefectura, en la otrora prefectura, y vivimos pues en carne propia todo lo que había pasado, ¿no? Y por pedir más trabajo, por pedir autonomías y todo aquello, justamente a nosotros nos quemaron la prefectura, ¿no? En enero del 2007, y era por buscar esto del desarrollo. Y además que también desde el NFR, nosotros habíamos sido los primeros en hablar de federalismo. Entonces entendemos de que las autonomías van a ser para nosotros un paso para llegar al federalismo. Hoy, en esta alianza que tenemos con Creemos, nuestro candidato a la presidencia ha sido muy claro en decir de que nosotros queremos llegar al federalismo, pero en nuestra propuesta manejamos de que vamos a estar solo 5 años y no vamos a buscar la reelección, justamente porque hemos visto que esto es lo que le ha hecho tanto daño a nuestro país, ¿no? Donde nacen pues estas angustias de poder y dictadores que se enamoran o se agarran del poder pensando que es de ellos o que el país es una empresa privada y después no quieren salir. Entonces, eso es lo que le hace daño al país. Y haciendo números, también hablábamos de 6,000 millones de bolivianos que se habían gastado en el anterior gobierno justamente en el tema de imagen de una persona, ¿no? Entonces, en vez de invertir esto en desarrollo productivo, en salud, en educación, en todo lo que le hace falta a nuestro querido país, desperdiciar esto en medios de comunicación, en imagen, realmente es una barbaridad. Entonces nosotros lo que vemos es de que con un gobierno que dure 5 años y por supuesto buscando las modificaciones a la constitución política del Estado para que no exista una reelección, vamos a solucionar muchas cosas. Es un gobierno que entra a trabajar y después pasar la posta para que vengan otros gobernantes.
Entonces decimos de que, por supuesto que en estos 5 años no vamos a poder llegar a un federalismo, pero lo que queremos es profundizar lo que es la descentralización, ¿no? Y profundizar también las autonomías. Lo que hemos visto es de que el centralismo le ha hecho mucho daño a nuestro país. Mucho daño porque, claro, si uno se pone en la posición del gobierno, bien, pues manejas más recursos, tienes más poder, pero si nos ponemos en el lado de las regiones, que son las que buscan el progreso y las que están más cerca de la ciudadanía, de los productores, de la gente, son los que tienen la relación. Porque creo que no nos debemos olvidar de que para que funcione bien el Estado, para que funcione bien el gobierno, debemos respetar no solo la independencia de poderes, sino también las atribuciones que tiene cada instancia, ¿no? Es decir, el gobierno nacional tiene sus atribuciones, el gobierno departamental y los gobiernos locales municipales. Entonces, pero si vemos de que hay una gobernación que está haciendo el trabajo de los municipios, o también un gobierno nacional que se dedica a hacer canchitas, otra vez el trabajo de los municipios, ¿no? Entonces estamos perdiendo el rumbo, porque un gobierno tiene que estar pues para el diseño de las políticas, de las estrategias nacionales, a largo plazo, a mediano plazo, a corto plazo, en hacer estas políticas, planes estratégicos, de trazar el norte, ¿no? Y eso es lo que la Alianza Creemos plantea en el plan de gobierno, ¿no? O sea, un modelo económico, un modelo de hacia dónde queremos ir, qué queremos hacer de Bolivia, cómo queremos recuperar la economía de Bolivia, porque por supuesto esto es lo más importante hoy en día. En los últimos 20 años, 15 años, nos hemos dedicado más a hacer política, politiquería, hemos modificado nuestra constitución política del Estado, pero sin embargo vemos que no han cambiado los niveles de pobreza. Hoy en día estamos hablando entre pobreza extrema y pobreza relativa, estamos hablando más de 50, 60%. Vemos que no hay el acceso a educación, ahora vemos las falencias de todo el sistema de salud con esta pandemia. Entonces realmente vemos que hemos estado desprotegidos y que el gobierno o los gobiernos anteriores no han hecho lo que deberían hacer. Entonces no podríamos hablar de que hemos avanzado, porque vemos que realmente el país sigue postergado, ¿no? Y además ahora con mayores problemas económicos, porque el anterior gobierno del movimiento al socialismo ha entrado primero unos 7 años en un periodo de bonanza económica, ¿no? O sea, ha habido unos 7 años de vacas gordas y después ha habido unos 7 años de vacas flacas. Los primeros 7 años entraron en el 2006 y había un superávit del 4.5 del PIB, ¿no? O sea, había plata donde cobrábamos o recaudábamos más de lo que gastábamos. Pasan los 7 años, por supuesto, viene una crisis internacional, bajan los precios de las materias primas, teníamos antes mayores ingresos por hidrocarburos, hoy no los tenemos, y los últimos 7 años han sido de un déficit fiscal en promedio del 6-7% y con tendencias o estimaciones del 8 y 9% para los próximos años. Entonces, vemos, por supuesto, el tema económico muy complicado en el país y eso es lo que más nos preocupa a nosotros. Entonces, yo veo que hemos desperdiciado estos últimos años justamente en hacer política, si bien ha habido el cambio en la constitución política del Estado, buscando mayor integración, mejorar los niveles de pobreza y todo aquello. Sin embargo, veo también de que esto no ha funcionado. Entonces, creo, y nuestra propuesta es dejar de hacer esta politiquería y más bien pensar en progreso, pensar en desarrollo, porque esto urge, ¿no? Si no lo hacemos, obviamente el ciudadano va a estar afectado. Estamos viendo de que si hacemos una encuesta, ¿qué es lo que quiere el ciudadano? Primero quiere fuentes de trabajo, ingresos, quiere seguridad ciudadana y vemos que más bien los índices delincuenciales se han incrementado. Entonces, justamente todo esto es porque los gobiernos han perdido el norte, ¿no? Han perdido el norte y vemos que una forma, alguien ya lo dijo, la única forma de salir de la pobreza es generando riqueza, ¿no? Es a través de la empresa, es a través del desarrollo, es a través de incentivar al productor, de buscar el crecimiento económico y todo aquello.
pero un gobierno no puede llegar directamente al empresario, ¿no? Tiene que atravesar, pues, por bancos de segundo, de primer piso, no puede hacer las políticas, si bien las direcciona, pero es a través de los gobiernos locales, de los gobiernos departamentales, que se puede hacer estas políticas directas, porque ¿quién mejor que el propio municipio, el propio departamento, para diseñar y desarrollar esto? Creo que hemos perdido en algo el norte, porque el año 2000 se hizo la ley del diálogo 2000, y también, bueno, yo participaba en aquel entonces porque estaba como asesor de FENCOMIN, y participamos en el diálogo nacional Bolivia Productiva, donde se desarrolló esta estrategia productiva en base a las potencialidades, no solo del país, porque tenemos que enfocarnos. Creo que el problema de los bolivianos es que perdemos el norte, ¿no? Entonces, ¿cuáles son nuestras principales potencialidades de los bolivianos, de Bolivia, ¿no? Entonces, diseñamos 5, y así de los departamentos y también de cada municipio. Porque, por ejemplo, en Cochabamba, ¿no? Si nos empecinamos en hacer de la zona del trópico de Cochabamba una zona productora de leche, no lo vamos a hacer, porque por la humedad le entra unos hongos en las pezuñas de las vacas y las vacas se mueren. Entonces nunca va a poder ser una zona productiva o una zona lechera por más plata que invirtamos, asistencia técnica, financiera, todo, porque no es su potencialidad. Entonces tenemos que enfocarnos a esto, ¿no? Yo como cochabambino no, digamos, desconozco tal vez las potencialidades de Tarija o de Pando, aunque en mi caso he participado en el diálogo y hemos escuchado aquello. Pero ¿quién mejor que los gobiernos departamentales y locales para determinar y definir estas potencialidades, ¿no? Por ejemplo, en Cochabamba, la primera potencialidad hace 20 años era pues el petróleo, ¿no? Pero hoy en día ya no es, porque en aquel entonces teníamos 52 TCFs de reservas entre probadas y probables, y hoy una empresa española nos dice tienen 8 TCFs, ¿no? El gobierno nos dice 13, pero ya hemos dejado de ser como país y también como región en esa potencia. En aquel entonces hablábamos de que éramos la segunda potencia a nivel sudamericano. Hoy en día ya no somos la segunda potencia, ¿no? Ya hemos perdido esa cualidad y hemos desaprovechado ese momento, porque en aquel entonces teníamos que haber hecho un cambio de matriz energética hacia el gas, pero hoy vemos de que no se ha podido desarrollar el Mutul porque no hay gas natural. O hacemos una planta de urea donde la materia prima es el gas natural, pero no tenemos gas natural. Entonces, qué interesante hubiera sido desarrollar nuestras industrias a través del gas natural, un cambio de matriz energética, y hemos desaprovechado todo aquello. Y justamente por esto, porque no vemos las potencialidades de los departamentos. Entonces, ese es el problema. En cambio, Argentina, que es nuestro vecino, es el país que en todo el mundo que han cambiado su matriz energética mejor que todos los países hacia el gas natural y con el gas nuestro de los bolivianos. Y nosotros con nuestro gas no hemos hecho nada. O sea, se ha esfumado, se ha evaporado, ya no tenemos las reservas. Y eso lo tomo como anécdota, porque que no nos pase lo mismo con el litio, ¿no? Porque igual tenemos el litio, pero también hay, bueno, antes había la oposición a explotar los salares de litio en Uyuni, pero también tenemos en Coipasa, pero esto va pasando, porque hoy en día es el litio, las baterías eléctricas están en todo, no solo en los autos, están en los celulares y en todo, y nosotros, nuestra potencialidad de Cochabamba y de Bolivia, hoy en día debería ser la energía eléctrica, la generación de energía eléctrica, ¿no? Que producimos nosotros aproximadamente 3.000 watts hora y el consumo es de la mitad, de 1.500 watts hora. Cuando vemos que hay una demanda insatisfecha en la región, en Sudamérica, de hasta 70.000, ¿no? Y algunos expertos hablan de que nosotros podríamos llegar hasta 200.000, ¿no? Y tener esa demanda. Entonces tendría un gobierno visionario, tendría que estar pensando en esto, ¿no? En ver cómo vamos a generar nuevos recursos, ya que el gas, el petróleo ya no significa ingresos. Y eso es lo que pasa con la región, porque más allá de hablar de la filosofía, de la autonomía y todo aquello, es muy bien, mi autonomía para manejar mis recursos de mejor manera, porque ¿quién mejor que yo, departamento, conozco las necesidades y las potencialidades de mi departamento más que desde La Paz, más que desde el centralismo, ¿no?
que desde allá salgan las órdenes y me digan qué es lo que yo necesito. Más allá de eso es, muy bien, manejar mis recursos, pero el problema que veo y además identifico es de qué recursos estamos hablando. Cuando se han reducido drásticamente los recursos y los ingresos por IDH, ¿no? Y más allá, en mi consideración del mal manejo administrativo y económico que hemos tenido del erario nacional, también esa crisis económica de los últimos 7 años de las vacas flacas y la relación de los precios internacionales. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y los últimos 3 años que además los gobiernos departamentales han sido, pues, bueno, se han confiscado los recursos del IDH por 3.000 millones de dólares que estaban en esto de devolverles. Entonces, ¿de qué recursos estamos hablando? Si ahora ya no tenemos petróleo, ya no tenemos gas natural, y el gran problema ha sido que estas últimas décadas no nos hemos dedicado a explorar, a hacer más exploración, más prospección, y ese es el problema, porque no es solo explotar y producir, sino también continuar con la exploración, con la prospección. Por ejemplo, hace unos 15 años atrás, Cochabamba producía unos 7.500 barriles de petróleo. Hoy produce de entre 2.000 y 2.500. Tenemos 15 pozos en Cochabamba que están abandonados, ¿no? Entonces ahí tiene que haber una reactivación de esos pozos. Y viendo con expertos en temas hidrocarburíferos a nivel nacional e internacional, vemos que la única alternativa es hacer esta alianza público-privada, que es la que propone la alianza Creemos, donde hay una participación, donde el empresario privado sea socio también del Estado, ¿no? Pero no en la lógica que hemos tenido los anteriores 15, 20, sobre todo los anteriores 15 años, donde se pretendía que la locomotora del desarrollo sea el Estado a través de sus empresas públicas. La verdad es de que eso no vemos en ninguna parte del mundo en países desarrollados o del G20. Más bien lo contrario, es el privado el que incentiva esto, ¿no? Y la lógica es esta: tanto Estado como sea necesario y tanto mercado como sea posible, ¿no? Entonces, esa es la proporción en la que tenemos que determinar. Entonces, esto es demasiado importante porque las regiones no solo tienen que ver dónde van a generar sus ingresos. Nosotros hemos identificado, como me han pedido en el caso de Cochabamba, el camino es la generación eléctrica a través de las hidroeléctricas, no de las termoeléctricas, porque estas usan el gas natural y no tenemos gas natural. Para mí ha sido un error el tema de las termoeléctricas, por ejemplo, en el Urubó, o la geotérmica también, pero que es demasiado cara, ¿no? Y tampoco, bueno, en Cochabamba no tenemos. Entonces, ese es el camino. Pero ya, una vez que podamos lograr estas inversiones para poder generar más recursos, también otro tema que debemos debatir a través de lo que es las autonomías es justamente en tener mayores regalías para los departamentos. Es decir, si una gobernación, por ejemplo, en Cochabamba, puede invertir en hidroeléctricas, en proyectos concurrentes con el gobierno nacional, pero si no cambiamos las reglas del juego y seguimos recibiendo las migajas por regalías, o en muchos casos no recibiendo, entonces, ¿qué es lo que pasa? No se quedan los recursos en la región. Entonces, las gobernaciones y menos los gobiernos autónomos van a querer invertir en proyectos productivos grandes que le generen ingresos, porque la plata no se queda en las regiones. Entonces, ese es el problema hoy y ese es el objetivo que deberíamos buscar. Por eso es que el modelo cruceño del desarrollo es interesante, ¿no? Porque yo he trabajado en impuestos nacionales hace muchos años atrás y definitivamente la presión que ejercen sobre los empresarios en el lado del occidente no es la misma que ejercen en el lado del oriente, ¿no? Entonces, esto es importante porque tiene que haber políticas para buscar más bien el crecimiento de las empresas. Entonces, esto es muy importante resaltar, porque esta alianza público-privada es algo que debe darse, y no como ha sucedido en la capitalización, que a los privados no les han dejado participar, ¿no? Había un momento donde todas las cooperativas telefónicas querían unirse, bueno, se unieron todo para poder participar en el concurso, en la compra de las acciones de Entel, ¿no?
pero en la ley de capitalización no estaba permitido que participen los empresarios privados bolivianos, ¿no? Creo que fue un grave error y hoy vemos los problemas de eso. ¿Perdón? Estimado Frank, disculpa, te quedan 2 minutos, por favor. Muy bien, muchas gracias. Entonces, aterrizando, ¿no? Pongo eso como ejemplo. O también podría ser ELPEC. Los que conocen el caso boliviano, el caso cochabambino, ELPEC es una empresa eléctrica cochabambina que, bueno, mi bisabuelo Julio Ganaut fue uno de los fundadores también de ELPEC, y por eso conozco bastante bien el tema. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando ELPEC ha sido el 2010, entre comillas, nacionalizada, todo porque ELPEC, como es una empresa monopólica, es muy rentable, genera 60 millones al año. Esto no se queda en Cochabamba, ¿no? Se va al TGN, se va al erario nacional, y no hay una distribución para los cochabambinos, siendo que la energía eléctrica hoy es cara, pagamos, o sea, una buena parte de los ingresos de los cochabambinos se va a lo que es el consumo eléctrico. Entonces no vemos el beneficio ni vemos las utilidades de nuestra empresa. Entonces todo esto podemos cambiar a través de buscar una mayor autonomía y menor centralización, ¿no? Entonces, este es el camino que debemos buscar, pero siempre con vías de generar mayores ingresos y poder tener nosotros la administración en nuestros gobiernos departamentales. Entonces, esto es absolutamente fundamental porque la realidad de nuestros departamentos es muy distinta a otras, ¿no? Y decía, ese enfoque productivo que debemos darle, ese enfoque hacia nuestras potencialidades, ¿no? Casado con mayor participación de los departamentos que puedan administrar sus recursos, mayores regalías en cuanto a sus empresas productivas, empresas públicas o ya sean concurrentes, eso va a lograr el desarrollo regional. Muchísimas gracias. Gracias, Franz. Muchas gracias.